Empezamos con un nuevo trabajo de ilustración de moda. Tenemos ya nuestro figurín dibujado. Vamos a realizar el pintado con la técnica de la acuarela. Empezamos por el rostro, en el que vamos a combinar los pigmentos amarillo y anaranjado, un poco de porcentaje de tonalidad de verde para que podamos quebrar el color. Ubicamos entonces las pinceladas siempre de arriba hacia abajo. Es importante saber que la acuarela es transparente y nos permite visualizar qué es lo que estamos ubicando por detrás. Lo único que no queremos pintar son los ojos, porque tienen que quedar totalmente blancos. Sin embargo, podemos cubrir incluso las cejas, la nariz, la boca, porque aún lo podemos percibir luego de la primera capa de la acuarela. Estamos trabajando con la primera capa, tratando de ubicar las luces y sombras en algunas partes más intensas y en otras partes un poco más claras. Y estamos generando de esa manera el volumen del rostro del figurín. Así como nosotros podemos pintar una circunferencia, tomamos en cuenta esa referencia para poder dar el volumen en el rostro. En esta primera capa, aun cuando la acuarela se encuentra fresca, seguir intensificando algunas tonalidades para poder generar un poco más de volumen. Ahora vamos a trabajar el color del cabello. En este caso, el figurín va a tener un color de cabello un tanto platinado y vamos a incorporar algunas tonalidades medias cercanas al marrón para ir luego agrisando un poco más y dejando mucha cantidad de cabello en blanco. Entonces ubicamos acá una tonalidad bastante baja de lo que viene a ser el color siena, ya un poco combinado con el color blanco, y estamos ubicando también la primera capa. Podemos intensificar un poco más esta primera capa. Hay que controlar un poco la cantidad de agua, y como ya ustedes pueden ver, el pigmento va bajando de arriba hacia abajo y solamente se extiende hasta donde nosotros hemos humedecido la cartulina. De igual manera trabajamos el siguiente lado y ya estamos dando una tonalidad un poco más intensa, dejando siempre algunas partes sin pintar, algunas partes en blanco, porque lo que nosotros queremos, como ya se les indicó, es lograr un poco el trabajo del cabello platinado. Limpiamos un poco el pincel para ir difuminando alguna de las partes del pintado. Listo, ya tenemos la primera capa de lo que viene a ser el cabello. Vamos a trabajar la primera capa también del rosón, que es una parte importante de lo que viene a ser la prenda, y lo estamos trabajando en una tonalidad ocre bastante clara. Y como ya saben ustedes, esto aún requiere un poco de manejo de pliegues. Estamos ubicando recién la primera capa. Y la ubicación de esta primera capa es bastante sencilla, no nos demoramos mucho. Para ello estamos utilizando un pincel un poco más ancho, de forma circular,
que nos permite pues extender de una manera rápida el pigmento. Listo, ya ubicamos la primera capa de rosón. En la imagen podemos observar que ya el figurín ha sido realizado en la mitad y que vamos a completarlo para que ustedes puedan ver cómo es que hemos ejecutado cada una de las partes. Ahí pueden ver ustedes el trabajo, el tratamiento de luces y sombras con cada uno de los colores, la paleta cromática que se ha utilizado para este tipo de prendas. En la ilustración de la moda y sobre todo en el trabajo de la acuarela es muy importante capturar todo este proceso de luces y sombras. Entonces ya estamos poniendo, como ustedes pueden ver en la parte de arriba hay mucha luz, entonces al costado también le vamos a dejar mucha cantidad de luz. Sin embargo, lo que corresponde debajo de y por detrás del rostro, pues se oscurece un poco más. Entonces ya vamos oscureciendo un poco más y trabajando cada uno de los cabellos, dando una textura similar a lo que viene a ser la textura que se logra visualizar en el cabello. Ya saben ustedes, siempre con el pincel delgado para que las líneas pues nos salgan delgadas. Poco a poco vamos intensificando un poco más hasta que logremos más oscuridad. Los pinceles también van a ir cambiando desde un pincel 02, un número 02, hasta un pincel liner que es 00, ¿no? Cargamos el pigmento y trabajamos poco a poco dando una textura propia de lo que viene a ser el cabello. Nos acercamos mucho a lo que viene a ser el rostro y trabajamos con lo que viene a ser la tonalidad ya más oscura, que es una combinación de negro con marrón, que es el color más intenso de la parte del cabello, de la zona del cabello. No es totalmente negro porque si no nos quedaría muy oscuro, pero sí podríamos mencionar que es muy cercano. Pero tenemos un pequeño porcentaje de siena, que mayormente lo reconocen como marrón. Entonces nosotros vamos colocando así, de esta manera, cada uno de los trazos y nos dan una textura bastante lineal, que lo que queremos es lograr pues el tratamiento del cabello. Pasamos al detalle de lo que viene a ser el rostro y en esta ocasión vamos a trabajar con un pincel totalmente delgado, que es un liner que ustedes lo pueden ir viendo ahí en el contraste con la cartulina 000, y tenemos que tener mucha precisión para poder trabajar la parte de las cejas y la parte de los ojos. Para poder trabajar esta parte, nuevamente mencionamos de que estamos trabajando con el tono más oscuro del trabajo, que es la combinación de la tonalidad de marrón siena con un poco de negro. Entonces trabajamos de una manera muy precisa en lo que viene a ser el contorno de las cejas. De igual manera trabajamos lo que viene a ser el rostro, la parte del ojo y trabajamos la parte inferior del ojo. Ubicamos la parte de sombra del ojo y le damos el contorno respectivo. De esa manera ya nos está quedando
ya concluido lo que viene a ser el rostro, con algunos brillos en los ojos y con el contorno de las cejas bastante preciso con el pincel. Una vez que ya tenemos definido el rostro, entonces vamos a trabajar la otra mitad de la prenda para que ustedes puedan visualizar el proceso y vean que no es complejo. Entonces trabajamos con un pincel intermedio. En este caso estamos trabajando con un pincel un tanto alargado y empezamos a colocar en la parte de la blusa. Intensificamos un poco luces y sombras, siempre tratando de respetar las líneas de dibujo, y también nuevamente hacerles recordar de que el trabajo en acuarela mayormente va de arriba hacia abajo. Dejamos también algunas luces propias de lo que viene a ser la acuarela. No todo se logra pintar, sino dejamos respirar un poco la cartulina y vamos trabajando algunos pliegues, algunos trazos, oscureciendo un poco más. Sobre todo se oscurece por debajo, por ejemplo, del listón, porque va a generar su propia sombra proyectada. Y también lo que viene a ser las uniones del brazo y el torso, porque genera también sombras propias de la prenda que se dan por la unión de ambas partes. Entonces ahí estamos dejando algunas zonas aún sin pintar. De pronto por ahí en una siguiente capa vamos a tener la necesidad de ir cubriendo un poco más estas luces, pero ya estamos dejando algunas luces interesantes, importantes en el trabajo de esta capa. Vamos a nuevamente entonces a trabajar con luces y sombras, pero ahora en la parte de la blusa. Si ustedes pueden ver, el trabajo en acuarela es un poco rápido porque nos permite un secado rápido con el tratamiento de este medio que es el agua. Y nosotros lo único que tenemos que ir observando es dónde se pueden ir ubicando las sombras de la prenda. Y también algunas luces que por los pliegues entrantes y salientes pues se dan en este tipo de prendas. Entonces trabajamos las mangas de igual manera dejando luces y sombras. Recargamos un poco el pincel, aunque estamos trabajando con un pincel que tiene su propia recarga. Son pinceles que últimamente han salido y que nos permite tener una carga ahí dentro del pincel. Sin embargo, también recargamos la punta para poder generar una mayor intensidad. Entonces estamos ubicando aquí también la parte de lo que viene a ser la sombra de la manga. Ahí tenemos la variedad de tonalidades que estamos ubicando, en algunos casos un poco más intensa, en otros un tanto intermedia. Y nos generan cierto ritmo en la prenda. Hay que ir trabajando también con sombras un poco más cortantes y sombras un poco más difuminadas. Entonces, al momento en que queremos difuminar, lo único que hacemos es trabajar con agua por encima del pigmento y nos permite que no se genere un corte duro, sino que haya un poco más de suavidad en el trabajo de la prenda. De igual manera, procedemos a la ubicación de las luces y sombras en el pantalón. Intensificamos un poco lo que viene a ser el cinturón.
Dejamos algunas partes que nos van a dar la luz y vamos a trabajar un poco la parte ya inferior de la prenda. Acá trabajamos lo que viene a ser los pliegues de la manga. Estamos todavía, por ejemplo, aquí con 2 tonos, luz y medio tono. Todavía nos falta intensificar un poco la sombra. En este caso, como es una zona bastante amplia, lo que estamos haciendo es humedecer un poco la cartulina para que no nos genere corte y podamos aumentar un poco la intensidad de pantalón. Entonces, una vez humedeciendo, ya no se produce el corte y se difumina por sí solo la acuarela hasta donde nosotros hemos pintado. Dejamos ahí algunas luces y sombras y nos permite trabajar un poco más rápido y algunos difuminados propios de la prenda. Vamos a recargar un poco el pincel y ahora sí vamos a dar unas tonalidades un poco más intensas de sombra. Pueden verlo ahí. Entonces, se trata de ir manejando el color. Si queremos más luz, con más cantidad de agua. Si queremos que sea un poco más oscuro, entonces colocamos menos cantidad de agua y mucho más pigmento. De esa manera trabajamos luces y sombras tanto en la parte de la blusa como en la parte del pantalón. Ya estamos intensificando y no queremos que nos genere un corte acá, sino que trabajamos con lo que viene a ser el agua. Vemos que el color es un poco más grisado, entonces vamos a grisar un poco más en ciertas zonas y nos van a generar ciertos ritmos. Listo. Ahora vamos a trabajar el detalle del rosón. Vamos a irlo detallando dentro de unos momentos. Vamos a concluir con el trabajo y en el rosón vamos a tratar de detenernos a poder fijar luces y sombras para que ustedes puedan tomar también como referencia y puedan lograr el trabajo y capturar este proceso de la acuarela que es importante, sobre todo por el hecho de que nos permite de una manera rápida trabajar los diferentes volúmenes. Nosotros estamos aplicando la acuarela al seco, es decir, la acuarela se ubica en una cartulina que no ha sido humedecida, sino la cartulina se encuentra totalmente seca. Y también vamos a poder intensificar de esta manera las sombras de rosón. Poco a poco se va intensificando cada una de las partes. Más y más. Dando el volumen propio
de esta parte del lazo o también denominada rozón. Y si está por dentro, si está rodeado de tela y aquí cambiamos un espacio que está por dentro, entonces será un poco más oscuro. Y el momento que nosotros queremos difuminar un poco, lo único que hacemos con la acuarela es trabajar con agua limpia y limpiamos un poco el trabajo, el pigmento que hemos ubicado. Lo mismo en esta parte del cuello. Trabajamos ya un poco más oscuro porque forma parte de lo que viene a ser las sombras que está por debajo del rostro. Una vez que tenemos esto, lo que queremos es precisar un poco este estilo que viene a ser étnico. Estamos trabajando con una iconografía propia del Perú y vamos a hacer pequeños trazos de líneas para dar una sensación de tejido. Para eso vamos a utilizar un pincel liner muy delgado y vamos a realizar pequeños trazos para, como ya les dije, dar una sensación de que fuera un elemento tejido. Básicamente lo que queremos es lograr la representación de lo que viene a ser una pieza tejida o una pieza de fibras de alguna manera bordada. Entonces debemos dar la textura propia del elemento. El pincel debe ser muy delgado para que las líneas no sean gruesas y no interrumpan la lectura de rozón. De todas maneras hay que respetar la forma de rozón, pero vamos a trabajar con mucha paciencia cada uno de estos trazos que nos permiten darle, generar un trabajo, si bien es cierto un poco más complejo, pero un poco más detallado, más definido y más atractivo. Entonces lo mismo hacemos en la parte de atrás. Acá por ejemplo me queda un poco ancho el elemento, no tenemos que asustarnos por eso porque vamos a ir todavía incorporando algunas figuras, alguna iconografía peruana. En el cual vamos a poder corregir algunos trazos que de repente por ahí nos quedaron muy delgados. Entonces de esta manera vamos dando ciertas líneas. El color que estamos utilizando no es negro, sino es un ocre oscurecido. Con un poco de color siena, que es el color marrón, y también con un poco de color negro, de la tonalidad en negro. Entonces ya hemos dado cierta textura al elemento y ahora lo que vamos a hacer es dar la iconografía. Ahí sí hay que tener un poco de paciencia también para ir ubicando, copiando un poco cómo ha sido elaborada la iconografía. Trazos pequeños, vamos formando rombos, vamos dibujando el rombo, copiando también el tamaño del rombo, que es la parte básica de esta iconografía. La iconografía está lograda como si fueran espirales de rombos. Entonces trabajamos con el pincel liner pequeño. Estamos cerrando un poco la espiral de rombo. Hay un rombo más grande donde se introduce un rombo más pequeño.
Como ya les indiqué, no estamos trabajando con la tonalidad totalmente negro, sino es una combinación con negro y marrón. Y ya pueden ver ustedes cómo va quedando esta parte de la iconografía. Y también hay que un poco agrisar algunas partes. Vamos a trabajar con un poco de negro porque vienen a estar dados por las sombras, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, ya estamos oscureciendo un poco más algunas partes y ya tenemos el volumen propio. De esa manera vamos a seguir trabajando lo que viene a ser el rosón y les mostramos cómo es que queda. Como pueden observar, ya nosotros hemos detallado cada una de las partes del trabajo y podemos ver la ilustración ya totalmente concluida. Espero que les haya servido y que pueda ser un tutorial que aporte mucho a sus prácticas de ilustración de la moda. Acá estamos viendo un traje ya culminado, ilustración de la moda elaborada en acuarela con un diseño que tiene aspectos importantes, el trabajo de las cintas que nos da una referencia étnica de una prenda formal, elegante para un evento, para un compromiso o para un trabajo. Es todo por el día de hoy, gracias y espero que lo puedan aplicar y puedan lograr sus propias ilustraciones de moda. Hasta una próxima oportunidad.